Seguimos en Cosa Pública 2.0 y sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo que nos queda, saludamos con muchísimo gusto a Federico Mastrogiovanni. Él es un escritor, periodista, documentalista, traductor y académico, nacido en Roma, Italia, pero pues ya desde hace varios años, quizás ya nos dirá, se siente o es más mexicano que italiano, o en realidad las dos identidades. Y desde 2003 es periodista freelance en Italia, América Latina y Estados Unidos, doctor en ciencias políticas y comunicación, ha publicado diversos libros y de hecho habíamos conversado varias veces con Federico Mastrogiovanni por aquel libro que publicó ya hace 10 años, Ni vivos ni muertos, que fue pionero en plantear el problema de las desapariciones forzadas aquí en México. Y ahora le agradecemos que nos acompañe para hablar de su más reciente libro, Ayotzinapa y nuestras sombras, mitologías de una desaparición forzada. Bienvenido, Federico, muchas gracias. Aprovechamos de una vez a anunciar, se presenta hoy a las 8 de la noche. Sí. Con, te acompaña Daniele Catalli, que es el autor de la portada, de las ilustraciones. Están padrísimas. Y María del Mar Álvarez, que es una abogada de aquí, de derechos humanos. Exactamente. En muchos lados. Ha trabajado en CEPAD, entre otras organizaciones de defensa de derechos humanos. Es muy interesante Ayotzinapa y nuestras sombras. Leo solamente este párrafo. Dice: ¿qué se puede hacer cuando se sabe que las instituciones de un país las conforman personas despiadadas sin escrúpulos? ¿Qué se hace cuando la misma sociedad está integrada por ciudadanos que no solo permiten, sino que llevan a cabo, participan, apoyan, sostienen, callan, esconden, encubren 112,000 desapariciones de personas? Es un poco sombrío el punto de partida, pero de esto trata tu libro, Federico. ¿Qué te animó a escribir esto? Como bien decías antes de entrar, más que otro libro sobre cómo y por qué ocurrió la Ayotzinapa. Sí, es justo un intento de salir de una línea que se ha dado y que es importante, de investigación periodística sobre los hechos y los acontecimientos de la noche de Iguala del 27 de septiembre de 2014, y yo sentía la necesidad de pensar, de investigar sobre aspectos menos contados que tienen más que ver con la construcción también de la narración, que es uno de mis temas de estudio, y de la discursividad, y también de cómo nos ha afectado como sociedad. Entonces, por esta razón, quise hacer una investigación que sigue siendo crónica periodística, pero involucra muchas voces no habituales, para reflexionar desde ángulos muy distintos y lugares de enunciación distintos. ¿Hay cierta desesperanza o cierta, digamos, pesimismo de cómo han reaccionado las autoridades? No sé si el libro fue escrito justamente en este momento de viraje del gobierno de López Obrador después de agosto de 2022, que se cancela, digamos, la huelica en términos generales, órdenes de aprehensión, renuncia Carla Quintana, el mecanismo de esclarecimiento histórico empieza a denunciar obstrucción de los militares. En distintos frentes empezó a notar quizás un viraje. ¿Es en este contexto? Sí, es en este contexto. Se escribió después. De hecho, hay también intervenciones en el libro donde se comenta este viraje, sobre todo desde el director del Centro Miguel Agustín Pro, que ha dado seguimiento al caso a lo largo de los años, pero justo uno de los temas es esta esperanza que se tenía con el gobierno que iba a entrar, bueno, con la campaña electoral de 2018, y la decepción por parte de las familias, pero también de la sociedad, de la falta de respuestas y de la falta de resolución de un caso tan emblemático, sobre el cual también se había jugado una parte importante de esa misma elección de 2018. Pero va más allá también digamos, del ámbito político, que se analiza desde distintos puntos de vista, y hay diversos testimonios, porque, digamos, por un lado hay desesperanza debido justo a estas decisiones, también de dejar intacta la parte relativa a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que son las partes centrales de la investigación. Pero por otra parte, ahí no quisiera decir optimismo, porque yo no soy optimista nunca, pero sí, digamos, yo encuentro el lado de la esperanza en la capacidad de nosotros como sociedad de articular el pensamiento, de reflexionar sobre
este tema desde muchos puntos de vista, de hacer obras de cualquier tipo. Entonces, precisamente involucro a directores de cine, de documentales, a una dramaturga, escultor, artistas, diferentes voces que cada una desde su propia trinchera participa, como me imagino que sería óptimo que hiciéramos todos como sociedad. Porque si una cosa aprendí es que el cambio no llega desde arriba, sino hay fuertes empujones desde abajo que obligan también a dar respuestas. Entonces es cansado, es largo, quizás no veremos el fin de esta historia o de otras parecidas, pero lo único que queda es empujar. Entonces claro, esto es lo que más se acerca a la esperanza, yo creo. Sí. Federico, justo quería preguntarte, también planteabas, leía por ahí, de que el libro, más allá de la investigación, bien como dices, planteas es descubrir las narrativas que se han construido sobre el caso de Ayotzinapa, con la advertencia de que esas narrativas pueden convertirse en mitos. ¿Quiénes están construyendo esas narrativas? ¿Esas vienen desde arriba justamente? ¿Y cómo se puede hacer, digamos, para romperlo y justamente tener un pensamiento crítico ante un caso como ese? Yo creo que sí hay partes de las narrativas que vienen desde arriba, por cierto. Una de las mayores es la de la conocida como verdad histórica, claro, del ex procurador general de la República, Murillo Caram, pero también vienen de los medios, vienen de las organizaciones. Hay muchos lugares desde los cuales, a partir de las agendas que hay, se van simplificando las cosas. El mito normalmente fagocita la realidad, ¿no? Reduce a digamos a una dicotomía de contrastes muy fuertes, elimina el contexto. Entonces, por un lado tiene un sentido para facilitar incluso esa narración general, ¿no? Entonces, dices Ayotzinapa, ya de por sí esta palabra te significa. Exacto. Entonces tiene una utilidad. Lo que pasa es que despolitiza, deshistoriciza, si existe esta palabra, y es necesario para entender y para llegar a profundidad recuperar la politización, recuperar la historia, recuperar el contexto, desmitificando. Entonces debe de haber un momento en el cual, a través de este análisis crítico, y si el análisis puede venir precisamente de la conciencia de que cuando un tema, sobre todo tan importante como este, se llega a simplificar de esa forma, digamos, se tiene que prender una luz, una lamparita en nuestra cabeza y decir, aquí es necesario que yo como persona asuma también la responsabilidad ciudadana de volver a interpretar, entonces de hacerme preguntas. Eso es lo primordial. Y después cada quien desde su trinchera, como decía, aporta, pero no perder la voluntad de ciudadana o periodística desde mi campo de seguir haciendo preguntas justo cuando parece que todo está sencillo o por lo menos fácil de identificar en un blanco y negro muy fuerte. Entonces yo creo que esa es como una señal de que es ahí donde hay que hacer preguntas. Y entonces esta, digamos, construcción del mito también viene desde la propia sociedad civil, claro, colectivos de derechos humanos, sí, en fin. ¿Y cómo vislumbras que pudiera plantearse de otra manera desde esta perspectiva? Porque hay algunos centros de derechos humanos también que interpretan este aspecto. Claramente hay agendas dentro de los centros de derechos humanos y no toda es la misma. Entonces el mito del que yo hablo es, por ejemplo, narrar a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa como sujetos puros, inocentes, incapaces de cualquier actividad ruda o violenta. ¿Por qué? Tiene una razón, porque había que ganarse el apoyo internacional, nacional, no solo económico, digo también un apoyo de no dejarlos solos, y esto es legítimo y loable. Lo que pasa es que se despolitiza su lucha, claro, entonces ya no se reconoce su agencia, su fuerza, su organización, que es lo que nos explica la razón por la cual durante décadas los normalistas han sido reprimidos y han sido aniquilados por las fuerzas de seguridad del Estado, porque buscan una sociedad diferente y a través de la lucha. Entonces, si yo despolitizo esto, yo no voy a entender qué fue lo que pasó aquella, claro, noche.
lo necesito, y no le estoy haciendo justicia pintándolo al estudiante como un ser puro, incapaz de hacer cualquier cosa. Ahora, esto no quiere decir que son malvados, que son criminales, ni nada por el estilo. Simplemente es reconocer las dimensiones políticas de un fenómeno político. Por supuesto, y como debería ser, ¿no? De por sí, Sí. todos los fenómenos. Federico, muchísimas gracias por acompañarnos, se nos agotó el tiempo, pero además de recordar que presentas hoy a las 8 de la noche en el Salón 2, de aquí en el área internacional. El área internacional, el salón 2 o A, ya no me acuerdo. Ahorita lo Lo revisamos. checamos. Bien. El salón A, el área salón A. internacional. Perfecto. Muchísimas gracias y si nos permite seguimos adelante en contacto contigo más adelante. Por supuesto, sí, gracias a ustedes. A ustedes. Gracias. Nos despedimos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana seguimos transmitiendo desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro. Hasta mañana.